damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio que se ha creado para ustedes, mujeres extraordinarias. Y el día de hoy tenemos la bendición de poder contar con una invitada. Déjenme contarles que yo soy Araceli, pero algo que ha impactado mi vida es el poder conocer a unas profesionistas de la carrera de trabajo social. ¿Y por qué? Porque pues normalmente, sobre todo como que recurrimos siempre y andamos buscando ayuda y apoyos, pero algo que he aprendido durante estos tiempos es que las personas que están en el área de trabajo social, en verdad que siempre tienen todo a la mano. Yo no sé cómo le hacen, pero conocen de todo, saben de todo, tienen direcciones, tienen todo. Entonces a mí me sorprende. Entonces hoy quiero darle la bienvenida a la licenciada Daniela Hernández. Dani, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme y pues que sea un tiempo de bendición, de compartir y pues sobre todo de estar tranquilas y de compartir mucha esperanza. Así es, Dani. Y bueno, fíjate que platicando y pensando en el tema que estaba preparando, empezaba la pregunta de ¿por qué confiar en Él? ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Cristo en los momentos de crisis, en los momentos de situación? La semana pasada, en el programa anterior, Rocío y Vero tocaron el tema precisamente de por qué te sientes a veces desesperada. Pero me quedaba yo reflexionando y decía, a veces no es nada más por esta situación del COVID. O sea, esto puede sucedernos en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que buscar de repente esa ayuda externa, esas personas o esas instituciones o esas bases que están alrededor de nosotros, esas voces inclusive, y no buscar directamente confiar en él? Creo que como dentro de la carrera aprendí un poquito sobre una teoría que se llama la pirámide de necesidades de Maslow. Y venía así como tales necesidades básicas, como la alimentación, etcétera, la necesidad de compañía, la necesidad de permanecer en comunidad. Creo que no difiere tanto y creo que afirma el modelo de Dios, ¿no? En su creación. Y creo que como personas siempre buscamos sentir esa seguridad, sentir esa compañía, ese abrazo, esa persona que siempre va a estar ahí. ¿Y qué es lo más fácil que tenemos? Siempre vamos con nuestro amigo, con nuestra mamá, con nuestra familia, que son quienes nos brindan esa seguridad. Pero en estos días pensaba, dije, ¿por qué como vamos a recurrir a muchas personas primero? Y me ponía a pensar como que en muchas cosas que han pasado y que todos estamos en realidad en preocupación. O sea, no hay como otro tema de conversación o etcétera, ¿no? Y las preocupaciones son diarias y a pesar de las circunstancias, porque todos vivimos situaciones, pues, difíciles, situaciones adversas. Entonces, ¿cómo realmente acudir a Dios, no solamente en estos tiempos de adversidad, sino recurrir a Él todo el tiempo? Y pensaba en algunas cosas que hemos aprendido de si lo practicamos en calma, si practicamos el ser agradecidos cada día, constantemente, porque verdaderamente es que tenemos mucho, mucho por qué agradecer. Y realmente Dios siempre está ahí. Y todos, algo que he aprendido mucho de ti en muchas conversaciones es que todos somos fallones, que todos siempre tenemos pues muchos errores, pero verdaderamente Dios siempre tiene gracia y su gracia es aquella que nos abraza, su misericordia es aquella que siempre está con nosotros. Entonces, ¿cómo no recurrir primeramente a Él, que es quien nos amó primero? Así es, Dani. Fíjate que en la noche que estaba meditando acerca del tema, venía a mi mente una palabra.
y se las quiero compartir porque es el Salmo 121 y me voy a permitir leerlo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y algo que me llamaba mucho la atención es que investigando un poquito acerca de la historia, veía yo que este salmo lo escribe David justamente en un momento de una crisis, justamente en un momento de una circunstancia muy mala. Humanamente hablando, por supuesto que se sentía muy mal. Humanamente hablando, por supuesto que no tenía a dónde recurrir o a quién recurrir. Y yo lo veo más bien este salmo como un clamor, como una necesidad, ¿no? Sí. Hace algunas semanas fui a un congreso y escuché un canto y ese canto ha resonado, no es broma que cada día lo he tenido como en mente y dice cómo he de buscarte en felicidad y huir en la aflicción. Uh-huh. Entonces, me gusta mucho el salmo que leíste porque de verdad, bueno, aquí viviendo en Monterrey hay muchas montañas, hay muchos montes, ¿no? Y pensaba ahorita que no estamos en casita, desde mi casa se ve el Cerro de la Silla, y veía así como, qué bonito se ve, qué precioso, ¿no? Como, y decía, de verdad, lo relacionaba con ahorita que leías el Salmo, decía como, ¿de dónde va a venir mi socorro? Uh-huh. Sino de mi Señor, que es soberano de todo y creador de todo, ¿no? Y que, que nuestra esperanza renazca en ese tiempo, ¿no? Como una oportunidad para conocerle más y una oportunidad para como redimir todo y decir, Señor, pues es que no hay nada en este mundo que valga la pena más que tú y dependemos completamente de ti. Así es, Dani. Y tenemos nosotros algunos consejos, a lo mejor que pudiéramos compartir con las mujeres que nos están escuchando. Por ejemplo, viene a mi mente el poder decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades. El poder tener esa confianza de que Dios conoce nuestras necesidades, pero que tenemos nosotros que llegar directamente con Él y hablarlo y decirle, Señor, esta es mi necesidad, ¿verdad? Inclusive hay una parte en la palabra que dice, Señor, escudriña mi corazón. Aquí está lo que yo soy, aquí está lo que yo tengo, aquí está lo que yo deseo. Él nos conoce a cada una de nosotros y Él sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Sí, pensaba también un poquito en que a veces no recurrimos a Dios en esas necesidades cotidianas, ¿no? Uh-huh. Sino como que, no, es que hay una persona en mi familia que se encuentra enferma o hay una persona que es, no sé, que está desaparecida, por ejemplo, y decimos, pues voy a orar porque es una necesidad como inmediata o es una necesidad que nosotros vemos como grande, pero el día a día lo vivimos estresadas, que porque no nos alcanza para pagar nuestros gastos, incluso para decir la despensa para todo el mes, etcétera, ¿no? Y saber que Dios piensa en todo. O sea, Uh-huh. me recuerda un poquito el versículo que dice que si, como no, que si cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de mí? Así es. Entonces, de decir como en las cositas bien pequeñas, Dios tiene cuidado de nosotros. Así es, Dani. ¿Y te acuerdas esa parte también que dice la palabra en Lucas? Que pues todo el mundo lo conocemos y lo decimos, pero a veces se nos olvida
que dice, bueno, danos el pan nuestro de cada día. O sea, cosas tan elementales como Él tiene ya dispuesta la bendición de cada día para nosotros. Él Sí, tiene ya dispuesta, dice su palabra, toda provisión para cada día, porque dice también la palabra que sus misericordias son nuevas cada día, porque Él conoce lo que necesitamos, ¿verdad? sí. Uh-huh. Pensaba también como, como en esta autosuficiencia o independencia que, que queremos tener o Uh-huh. que pretendemos como todo el tiempo estar. Pensaba que es muy fácil decir gracias, Señor, cuando tengo todo y cuando tengo un trabajo estable y cuando todo va como bien, ¿no? Va fluyendo. Y decimos, sí, es que yo dependo del Señor y no, yo, o sea, claramente ahí es muy fácil o es más sencillo decir, yo confío en Dios. Así es. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos en una circunstancia que no nos permite cubrir todas las necesidades, tanto físicas como emocionales, Uh-huh. y que buscamos desesperadamente de que, ay, es que cómo le voy a hacer, y ay, como nos encontramos en desesperación, Uh-huh. y es ahí cuando verdaderamente debemos decir como, Señor, yo confío en ti, Así es. porque tú pensaste en mí desde el momento en que me dispusiste en el vientre de mi mamá y tú pensaste y cuidaste de mí en todo este tiempo, en el presente y también en el futuro. Y eso nos habla, Dani, como ves, de un corazón que tiene contentamiento, o sea, de un corazón agradecido, porque cuántas veces también tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario, pero a nuestra perspectiva podemos pensar que no es suficiente, ¿no? Y como que siempre queremos más y más y más, y a veces nos dejamos inclusive bombardear por muchísimas situaciones externas que no nos permiten ver que realmente Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Lamentablemente, a veces ante las situaciones difíciles, es cuando viene esta situación de decir, ay, me doy cuenta que tenía lo necesario ahora que ya no lo tengo, ¿verdad? Qué bárbaros somos, ¿no? Como que qué complicado y qué sencillo es confiar en Dios. Mm, O sea, qué sencillo es porque la gracia es ese regalo inmerecido que Dios tiene con nosotros. Y como tú decías del contentamiento, creo que se relaciona con ese corazón agradecido, verdaderamente agradecido, ¿no? Que cree que el Señor le ama, que cree que el Señor está pues cuidando de nosotros todo el tiempo. Y como dice la palabra, ¿no? Verdaderamente somos libres mm, si creemos la verdad. pero hay que creerla, Sí, ¿verdad? Y esa es a veces la parte que nos cuesta trabajo, porque obviamente también en los tiempos de crisis o en los tiempos de dificultades o de pruebas, por supuesto que lo primero que afloran son nuestras emociones. Y lo primero que sale es nuestro carácter, y más como mujeres, ¿verdad? Un poquito nos cuesta trabajo. Entonces, va a salir exactamente lo que tenemos nosotros dentro, pero también cuando nosotros pasamos ya la prueba y pasa ese tiempo tomadas de la mano del Señor, nos damos cuenta que Dios en ese camino también nos transformó y que también había un propósito y que también había un por qué pasáramos por esas situaciones. Entonces entendemos que también a través de las pruebas Dios está purificando nuestro corazón, ¿verdad? hace algún tiempito escuché algo que dice que todo lo que nos haga necesitar a Dios Uh-huh. es una bendición. Y, y es una frase muy cortita, pero que vislumbra bastante verdad, Sí. pero traducida a una realidad, es decir, que las pruebas duelen, Uh-huh. las pruebas nos abruman, las pruebas nos afligen, las pruebas nos llevan a crecer. Uh-huh.
y creo yo que Dios siempre sabe como, o sea, Dios siempre sabe quiénes somos y Dios conoce nuestro corazón. Y aunque suene muy usada la frase, pero Dios no nos da algo más allá de lo que nosotros podamos soportar. Así dice tu Entonces, palabra. es como, Sí, Señor, o sea, tú sabes, o sea, tú sabes, y no es como que, digamos, ¿cómo estás? No, y todo el tiempo, aunque estés mal, así dices, no, hombre, súper bien, ¿no? Así como que, sí. pero, pero ser honestos y permitirnos ser vulnerables también. O sea, permitirnos ser vulnerables y decir, ¿sabes qué? No me encuentro como que súper bien en este momento, pero tengo esperanza de que el Señor va a obrar y ya está obrando. Ujú, ujú. Y fíjate que te escucho y vuelvo otra vez a retomar un poquito lo del Salmo, porque leyendo, recordando un poco la historia de Israel, por ejemplo, fíjate, dice, alzaré mis ojos a los montes. Y decías tú, y si es verdad, aquí que tenemos tantas montañas tan hermosas y que hacia donde quiera que volteas ves montes, cuando yo voy a trabajar me gozo y mi vista se llena de ver tantos montes y tantas montañas tan hermosas, pero también recuerdo que la Biblia nos habla que justo también allá los montes es a donde llevó el Señor a Moisés para revelarle su palabra. Llevó a Elías para también ser arrebatado y llevó a cada uno de Abraham para que hiciera el sacrificio con su hijo. O sea, había un propósito. Entonces, cuando Dios nos lleva precisamente a caminar en esas alturas, es porque va a haber un propósito. Y llegar al monte no es fácil. Yo sé que a ti te gusta subir a las montañas. ¿Verdad? Sí, Que te gusta porque lo practicas. Eh, entonces, yo creo que no es fácil, ¿no? Te cansas. bastante. Te Entonces, vomitas. ándale. Entonces, obviamente, el ir caminando, el ir subiendo, te va a demandar un esfuerzo. Pero cuando tú llegas al monte, logras la meta, encuentras esa revelación especial de parte de Dios en donde tú puedes decir, confío en ti, ¿no? Y que se puede incrementar la confianza que tenemos en el Señor al momento que le decimos, es dura esta prueba, es difícil lo que estoy a lo mejor ahorita viviendo, pasando, pero aún así mi mirada se mantiene ahí en el monte. He leído que, por ejemplo, las personas que escalan, los Ujú. alpinistas y todos ellos, al momento que van subiendo, nunca voltean hacia atrás, sino conforme van subiendo, todo el tiempo su mirada se mantiene hacia arriba, hacia arriba, hacia la meta, precisamente por eso, porque no quieren perder el objetivo. Entonces, a veces en la prueba, creo que así debemos de mantenernos nosotros, con esa confianza plena, que es la mano del Señor el que nos está llevando hacia ese monte y en ese monte vamos a tener una revelación. Pensaba en el corazón, o sea, como en este nuevo corazón que Dios nos da y en este proceso que, como lo decías tú en la montaña, verdaderamente que sí es difícil porque te duele todos los músculos y todo, pero al momento en el que ya llegas a la cima, y pienso como la última vez que subí el Cerro de la Silla, y estaba ahí, casi me vomito, casi me caigo para atrás porque soy bien distraída y todo, ¿no? Y el cuidado de que Dios tuvo también en medio de eso, pero al llegar a la vista, es un panorama completamente diferente. Y creo que Dios, o sea, como nos da manos llenas, pero también es una disciplina y una constancia, pero todo eso viene de un corazón con humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Creo que la obediencia es un factor también importante en medio de ese proceso de crecimiento que Dios nos lleva, pero que no es fácil llegar ahí porque que hay bastante como resistencia de nuestra parte y, y todo eso sí, pienso que en ese proceso que Dios nos está llevando, pues se requiere
buscar y pedir a Dios, ¿no? A través de la oración, sabiduría, que Él nos guíe, buscar el consejo sabio de personas que nos van a decir la verdad y que probablemente no nos va a gustar, que nos va a incomodar, que van a ser, no, eso como dices, esos espinas de puercoespín, ¿no? De que, híjole, no era lo que estaba buscando, pero era lo que el Señor quería enseñarme, ¿no? Y pienso en algunas conversaciones que hemos tenido tú y yo, y que a veces tú me dices las cosas y yo, ay, ¿quién le contó a Ara? ¿De qué? Pero, pero es parte de ese proceso que el Señor está moldeando en nosotros, de los padres que Dios nos ha dado también, de nuestros hermanos, que a veces no es fácil convivir con ellos, ¿no? De niños, pensar como en las discusiones que podemos llevar a tener y que a veces todo ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, lo pienso en lo laboral también, cuando llegamos a trabajar en una empresa, en una organización, en una comunidad, es parte de un crecimiento. Y a veces, como dices, no miras atrás, pero, pero te detienes un poco y piensas y dices, híjole, yo creo que Dios para esto me ha traído aquí. O sea, como pensar en todas las cosas, dije, a lo mejor pasé por esto, pero fue parte de la preparación para el que hoy esté aquí y decir, realmente nunca vamos a estar completamente listos, no vamos a estar porque Dios está haciendo su obra y Dios está estableciendo su reino aquí y, y estamos, no sé, me gusta así como que la expresión de que estamos rotitos y estamos quebrados, pero el Señor nos ve con ojos de amor, con ojos compasivos, y Él es paciente con nosotros. Pienso que a veces dice, ay, hija, pero nos sigue viendo con amor y nos sigue viendo con bastante compasión. Y sabes que, Dani, que además, por ejemplo, pienso que muchas de nosotras conocemos ya la palabra, conocemos ya pues lo que es tener una relación con Dios. Pero la verdad es de que también pensemos en todas aquellas personas que no conocen de Dios, que no tienen esa esperanza, que no tienen ese pronto auxilio, que no pueden decir, aunque no vea, confío. Eso es bien difícil, porque Sí. además también el mundo nos enseña cosas diferentes, a que tú todo lo puedes, tú lo puedes lograr, esfuérzate, sé tú mismo. Entonces es bien difícil también esa parte y creo que por eso en este tema para mí era bien importante el poder concentrar esto, este salmo, ¿verdad? O sea, que en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, no nada más lo del COVID, o sea, porque sabemos que ahorita, por ejemplo, algo que me sorprende es que se está elevando el número de conflictos familiares dentro de las casas, porque eso nos habla que no estamos enseñados, ya nos desacostumbramos a convivir como familia, como pareja. ¡Qué tremendo! Sí. ¿No? O sea, entonces cohabitamos, pero ya no nos conocemos. Eso es bien fuerte. Entonces, pienso en todo eso y yo digo, creo que este es el tiempo que aunque sea por nuestra ventana, abrirla un poquito y alzar nuestros ojos a los montes y poder declarar, mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra, y porque Él no va a permitir que mi pie resbale, y porque Él me sostiene de su mano, y Él me va a llevar siempre a un propósito de bendición. Yo, mi consejo que les daría a las personas que nos escuchan, si conoces o no conoces de Dios, porque a veces, aunque conozcamos o digamos que conocemos de Dios, todas seguimos pasando por situaciones difíciles y todas nos seguimos enfrentando a pruebas, ¿verdad? A problemas. Entonces, aunque pasemos por situaciones difíciles, que podamos voltear y ver hacia arriba, mantener nuestra mirada enfocada en Dios y confiar que Él tiene un propósito en medio de la prueba. ¿Sí? Pienso un poco en la parte que decías al principio, que toda crisis, toda adversidad nos,
nos hace visibles como lo que hay en nuestro corazón. Ujú. Y quiero resaltar en esta parte como la esperanza y el gozo, porque tomando como factor todo lo que está pasando de esta cuestión de la contingencia, me he permitido ver que hay muchas personas que están dispuestas a extender su mano al otro, a tener un corazón bondadoso y con generosidad compartir de lo poco o de lo mucho que tienen. Así, Y, y pensaba en esa parte de esa necesidad de conocer del Señor, así esa es. necesidad de sabernos amados, de sabernos conocidos, de sabernos valiosos, no por lo que el mundo dice, porque el mundo dice que somos valiosos por lo que tenemos, lo que pensamos, como nuestra apariencia. Sin embargo, para Dios somos valiosos tal como somos, porque Así Él es nuestro creador y Él es el Padre, ¿no? De nosotros y nos ve con ese cariño tan incondicional. Pensaba en eso que comentabas de las adversidades, eh, que a veces no tenemos que voltear muy lejos o que es. ir a otro país o a otro estado, porque la necesidad está aquí presente todo el tiempo. Y en esa parte que decías de que no estamos ya tan acostumbrados a convivir, porque estamos un poco más centrados en las redes sociales o en qué necesito yo, qué quiero yo, y a veces se nos olvida que podemos platicar y que podemos tener una conversación profunda, una conversación que realmente te diga cómo estás y que no respondas un bien, sino más bien de decir, pues fíjate que he estado batallando con esta situación y que te cuenten de sus sueños y que te cuenten de sus anhelos y sentarnos en una banquita, bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero que cuando llegue el tiempo, porque va a llegar, ese tiempo de volver a abrazarnos y ese tiempo de estar juntos va a llegar, que Sí, podamos sentarnos en una banquita en el parque y decir, como no, hola, ¿cómo estás? ¿No? A lo mejor va a sonar poco raro, un poco loco, pero verdaderamente así fue Jesús, revolucionario, ¿no? Él sí, siempre estaba presente para todos y, y de compartir ese gozo y esa esperanza del Señor, de ese amor que, que es esa, que nos da esa vida eterna, ¿no? Eso que está más allá de este mundo, esa visión de Jesús que era de compartir a otros, de amar a otros y de centrar más nuestros ojos para allá así. que, que para acá, ¿no? De que En lugar de estar pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es cierto, Dani. Mira, a mí me gustaría terminar con una oración. Me gustaría, si podemos, aunque en esta pequeña oración, a mí me gustaría compartir esta idea, este deseo de esperanza, este deseo de fe. Y decirte que conozcas o no conozcas de Dios, hay una esperanza en Jesús, hay una esperanza en Cristo y que solamente tienes que decirle, aquí estoy, te necesito. Entonces, si te parece, Dani, hacemos una oración para cerrar. ser Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo. Dios, gracias, porque aún en medio de la adversidad, Señor, vemos tu mano poderosa. Vemos, Señor, cómo has tenido misericordia de nosotros, Señor, en medio de toda esta contingencia, en medio de todas las adversidades que se presentan. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, Señor, y podemos declarar que alzaremos nuestros ojos hacia arriba, Padre, hacia ti, hacia el monte, donde te encontraremos a ti y sobre todo, Padre, que encontraremos nuestro pronto socorro, nuestro refugio, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos, Dios, y porque además tu oído siempre está presto para aquel que te necesita, para aquella mujer, Señor, que en este momento esté pasando por dificultades, que esté pasando por situaciones difíciles, Dios,
Señor, sabemos que tú tienes tu oído presto y tus brazos abiertos. Yo te pido, mi Dios, por cada una de las mujeres que están escuchando este mensaje, que toque, Señor, sus corazones, Padre, que les des esa esperanza viva, ese amor, Señor, que solamente puede provenir de ti, Padre, para poder saber que eres un Dios grande, un Dios vivo, un Dios eficaz y un Dios amoroso, y que en ti podemos estar confiados. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dani, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla. Te agradezco el que te hayas permitido estar con nosotros aquí hoy colaborando y espero que no sea la única vez, sino que sean muchas veces más y seguimos pronto aquí en contacto. Gracias a ti por invitarme y espero poder compartir más tiempos de esperanza y sí, de historias porque el Señor se glorifica en medio de todo. Amén, amén, Dani. Pues muchísimas gracias por haber asistido y pues nos despedimos de ustedes, pero nos vemos en la próxima charla. Que Dios les bendiga. Bye. Bye.